Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las telenovelas otomanas nunca se apaga. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un autocopyright-tico bombazo que estoy segura de que va a encender vuestras redes sociales y vuestras conversaciones. Prepúrense porque vamos a hablar de un posible reencuentro que lleva aún más menos os en silencio, un reencuentro que muchos de vosotros abu copyright y se estado esperando con ansias. Y es que como ya abro copyright y leudo en el título, nos vamos a centrar en la posibilidad de un proyecto que podrá reunir de nuevo en pantalla a Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Su abu copyright y soudo bien. La pareja que enamoró Superíndice 3 al mundo entero con su química explosiva en Love is in the Air podrá estar tramando algo, y nosotros, como buenos detectives de series turcas, vamos a analizar todas las pistas, rumores y esperanzas que circulan por la red. Así que abrochaos los cinturones porque el viaje va a ser emocionante. Pero antes de meternos de lleno en el tema principal, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis con nuestros análisis, curiosidades y exclusivas sobre el universo de las series turcas, no olvidéis copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestra suscripción Superíndice 3N es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Además, dejadnos un comentario al final del vídeo con tu donos copyright pensáis de este posible reencuentro, si os gustará ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en pantalla y copyright tipo de historia os gustará que interpretaran. Vuestra opinión Superíndice 3N es muy importante para nosotros. Ahora sin más rodeos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Copyright hay de cierto en este rumor de reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. ¿De du Superíndice 3 de surge esta esperanza? ¿Copyright proyectos podrán estar barajando? Vamos a analizarlo todo con lupa. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, primero tenemos que recordar el fenómeno Superíndice 3 meno que fue Love is in the Air, o Senu con diéresis al cap en turco. Esta serie, que se estrenó Superíndice 3 en 2020, catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Kerem y Hande, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. La serie, una comedia romántica, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo que le ofrece una beca con una condición Superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses. Como os puedo copyright is imaginar, lo que empieza como un acuerdo falso termina convirtió copyright dándose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos únicos. La química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla. Su naturalidad, su complicidad y su talento para interpretar a Eda y Serkan hicieron que el público se enamorara perdidamente de ellos. Y es que no solo eran buenos actores, sino que además, se transmitían una energía especial que los sacó únicos. Tanto es así que su romance ficticio se convirtió Superíndice 3 en realidad y la pareja comenzó Superíndice 3 una relación Superíndice 3N sentimental que duró Superíndice 3 varios meses. Fue una relación Superíndice 3N seguida al detalle por la prensa rosa turca e internacional, cada salida, cada fotógrafo arrobada alimentaba la pasión Superíndice 3N de sus fans que son más menos aban con una boda de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin y Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Su ruptura fue un jarro de agua fría para sus fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. A partir de ese momento ambos actores se centraron en sus respectivas carreras y evitaron, en la medida de lo posible, coincidir en eventos públicos. El silencio entre ellos se hizo evidente y muchos pensaron que la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla era prácticamente nula. La separación Superíndice 3N, como suele pasar, generó Superíndice 3 todo tipo de rumores, desde infidelidades hasta incompatibilidad de agendas, pero ninguno fue confirmado por los implicados, quienes optaron por un silencio sepulcral que alimentó Superíndice 3 a UNMU es el morbo de la situación Superíndice 3N. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido una serie de rumores y especulaciones que han reavivado la esperanza de un reencuentro. ¿De du Superíndice 3 de vienen estas informaciones? Pues bien, todo parece indicar que una productora turca de renombre, cuyo nombre vamos a mantener en secreto por el momento, estará interesada en reunir a Kerem y Hande para protagonizar una nueva serie. Se dice que la productora ha contactado con ambos actores y les ha presentado un proyecto muy ambicioso que les ha resultado muy atractivo.
Esta productora, según nuestras fuentes, es conocida por realizar producciones de altísima calidad, con un gran despliegue tu copyright técnico y un cuidado exquisito en la selección superíndice 3N de los guiones. Apuestan fuerte por historias originales y arriesgadas, lo que sin duda o más menos ha de un plus de interu copyright a este posible proyecto. ¿De qué copyright tratará esta nueva serie? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes, la serie no será una simple comedia romántica como Love is in the Air. En esta ocasión superíndice 3N, la historia será mucho más compleja y dramática, con toques de suspense y acción superíndice 3N. Se habla de un thriller psicológico superíndice 3 Hico en el que Kerem y Ande interpretarán a una pareja envuelta en una trama de intrigas y secretos. El cambio de GEU Copyright Nero será un movimiento inteligente para evitar comparaciones con su anterior trabajo y demostrar su versatilidad como actores. Además un thriller psicológico superíndice 3 Hico permitirá explorar facetas oscuras y complejas de sus personajes, ofreciendo al público una visión superíndice 3N diferente de Kerem y Ande. Imaginaos la escena, Kerem interpretando a un detective atormentado por su pasado, y Ande dando vida a una mujer misteriosa con un oscuro secreto. Juntos tendrán que enfrentarse a peligros inimaginables y descubrir la verdad que se oculta tras una serie de asesinatos. Será un autocopyright tico bombazo. La idea de ver a Kerem con barba de varios duas, mirada intensa y un trench coat de salió más menosado mientras persigue a un escurridizo asesino es, sin duda, algo que emociona a sus fans. Y Ande con un look sofisticado y enigmático, ocultando un pasado turbio tras una fachada de elegancia, será un papel que le permitirá demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y multidimensionales. ¿Pero qué copyright posibilidades reales hay de que este reencuentro se materialice? Pues bien, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta la agenda de ambos actores. Tanto Kerem como Ande están muy solicitados y tienen varios proyectos en marcha. Será necesario que encontraran un hueco en sus agendas para poder rodar la serie. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en proyectos internacionales, demostrando su ambición superíndice 3N por expandir su carrera de las fronteras de Turquía. Ande, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas en su paus, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares y respetadas de la industria. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la relación superíndice 3N actual entre Kerem y Ande. Como ya hemos dicho, su ruptura fue un tanto traumática y no se sabe con certeza si han mantenido el contacto desde entonces. Para que el proyecto salga adelante es fundamental que ambos actores copyright dispuestos a trabajar juntos y a dejar atrás cualquier rencor o resentimiento. La química en pantalla es fundamental, y si existe tensión superíndice 3N o incomodidad entre ellos, el resultado final podrá verse afectado. Por lo tanto, la productora tendrá que asegurarse de que ambos copyright en la misma sintonía antes de dar luz verde al proyecto. Algunas fuentes cercanas a la productora aseguran que se han mantenido reuniones individuales con ambos actores para evaluar su disposición superíndice 3N a trabajar juntos y para limar asperezas, si las hubiera. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta el guión de la serie. Para que Kerem y Ande acepten el proyecto, el guión tiene que ser de primera calidad y ofrecerles la oportunidad de mostrar su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3N. No se conformarán con un simple refrito de Love is in the Air. Quieren algo nuevo, algo diferente, algo que les permita crecer como actores. El guión deberá ser inteligente con giros inesperados, personajes complejos y diálogos afilados. Deberá ser una historia que enganche al público desde el primer minuto y que lo mantenga en vilo hasta el final. Pero de este rumor concreto, creo que es importante destacar el poder que tienen las series turcas para generar este tipo de expectación superíndice 3N y pasión superíndice 3N entre el público. Y es que no es solo la historia lo que nos engancha, sino también copyright en los personajes, la química entre los actores y la ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica que nos transporta a un mundo diferente. Las localizaciones en Estambul con su mezcla de modernidad y tradición superíndice 3N, los paisajes impresionantes de la costa turca, la música melanco superíndice 3 lica y los vestuarios elegantes contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera única que cautiva al espectador. Por ejemplo, podemos hablar de Yark, una serie de drama criminal que ha cautivado al público por su trama intrigante y sus personajes complejos.
La serie cuenta la historia de Igaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y testaruda. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los lleva a descubrir oscuros secretos y conspiraciones. Los actores principales, Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz, tienen una química impresionante y su interpretación superíndice 3N es impecable. Yark es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo. Una serie turca puede combinar drama, suspense y romance de una manera magistral. Lo relevante a QU es que la actuación superíndice 3N de ambos es de primer nivel y te atrapa desde el primer episodio. La serie ha sido un fenómeno superíndice 3 menos de audiencias en Turquía y ha sido vendida a numerosos pauses, consolidando a Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz como dos de los actores mu.s populares del momento. Otra serie que ha dado mucho de QU copyright hablar es Aile, un drama familiar con toques de mafia que explora las complejas relaciones entre los miembros de una poderosa familia. La serie es protagonizada por Kuanu Parra Fotattltui y Serine Isarkaya, dos de los actores mu.s populares de Turquía. Aile destaca por su trama adictiva, sus personajes bien definidos y su cuidada producción superíndice 3N. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace reflexionar sobre temas como la familia, el poder y la ambición superíndice 3N. Kuanu Parra Fotattltui, considerado uno de los galanes mu.s atractivos de Turquía, y Serine Isarkaya, conocida por su talento y belleza, forman una pareja explosiva en pantalla que ha conquistado al público. Y no podemos olvidarnos de Umer, un drama romántico que ha conquistado al público por su historia de amor imposible entre un muezzin y una mujer divorciada. La serie es protagonizada por Selahattin Paal y Geuku Parra Foebadr, quienes interpretan a Umer y Gamze, respectivamente. Umer es una serie emotiva y conmovedora que te llega al corazón superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de los protagonistas es excelente y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Además, la serie aborda temas como la religión superíndice 3N, el amor y la aceptación superíndice 3N con sensibilidad y respeto. La serie ha generado un gran debate en Turquía debido a la temática religiosa que aborda, pero también Copyright N ha sido elogiada por su originalidad y por la forma en que trata temas delicados con sensibilidad y respeto. Estos son solo algunos ejemplos de la gran variedad de series turcas que existen y que N triunfando en todo el mundo. Cada serie tiene su propio estilo y su propia historia, pero todas comparten una característica común, la capacidad de enganchar al público y de hacerle sentir emociones intensas. Y es que las series turcas son mucho mu.s que simples telenovelas. Son historias que nos hablan de amor, de familia, de amistad, de superación superíndice 3N, de justicia, son historias que nos conectan con nuestra humanidad. El fenómeno superíndice 3 menos de las series turcas ha revolucionado la industria del entretenimiento a nivel mundial, y cada vez son mu.s los pauses que se suman a la pasión superíndice 3N por estas producciones. Volviendo al tema principal del vídeo, es evidente que la posibilidad de un reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel genera una gran expectación superíndice 3N porque ambos representan algo mu.s que simples actores. Representan una ilusión superíndice 3N, una esperanza, un recuerdo de un amor que traspasa superíndice 3 la pantalla. Y aunque su relación superíndice 3N sentimental haya terminado, la magia que crearon juntos en Love is in the Air sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus fans. La nostalgia es un arma poderosa, y la idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, aunque sea en la ficción superíndice 3N, es algo que muchos anhelan. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Todavía no hay nada confirmado y es posible que el reencuentro nunca llegue a producirse. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos más menos ando y analizando todas las pistas que nos permitan mantener viva la esperanza. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja y os mantendremos informados al minuto de cualquier cambio o confirmación superíndice 3N. Y bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando con nosotros este posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Como siempre os agradezco enormemente vuestra atención superíndice 3N y vuestro apoyo. Sois vosotros los que hacu copyright es posible que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Antes de despedirme os invito a dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué copyright pensáis de este rumor? ¿Os gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué copyright tipo de historia os gustaría que interpretaran? Compartid vuestras opiniones con nosotros.
Nos encanta leer vuestros comentarios y saber qué copyright pensuis. Vuestra opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que os guste y os interese. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis copyright y darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Si quiero copyright y que sigamos trayendo contenido sobre series turcas, este es la mejor forma de apoyarnos. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Que tengo y un día lleno de series turcas y emociones. Adiós superíndice 3S.